Amén, amados. Bueno, quería compartirles un poco. Hay un tema que estoy, meditando desde hace tiempo atrás, y cada cierto tiempo Dios lo vuelve, ¿cierto?, a traer, a mi mente, y creo que esta última vez ya me ha exhortado a empezar a prepararlo, ¿cierto?, con escrito y con versículos bíblicos, sobre los pasos necesarios para poder llegar a vivir dentro del reino y en las manifestaciones del reino, que tiene mucho que ver con algunos conceptos que ya hemos estado viendo sobre que uno puede ser parte del reino, pero no parte del reinado, ¿cierto? Cuando uno habla Pablo habla de este concepto, ¿cierto?, que es el mismo concepto, bíblico, ¿cierto?, donde yo puedo ser heredero de Dios en Cristo Jesús, ¿cierto? Sin embargo, no puedo tener participación en la herencia hasta que alcanzo cierto grado de madurez, de dignidad, que son sinónimos, ¿cierto?, en las Escrituras, ¿cierto? Las Escrituras hablan de los dignos, ¿cierto?, de que los que son dignos andarán conmigo con ropas blancas, etcétera, etcétera. Habla de los vencedores, y los vencedores, el que persevere, ¿cierto?, hasta el fin, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Y habla de los santos y de los maduros, ¿cierto?, o de los completos, que no es un tema de jactancia, sino es un llamado que nos hace Dios, una carrera que nos hace Dios, que no tiene que ver necesariamente con el hecho de ser salvo, porque para ser salvo yo no tengo que ser digno, yo no tengo que ser vencedor, porque es por gracia, y la Biblia es clara en eso. Por gracia sois salvos. Esto no es de vosotros, sino es un don de Dios para que nadie se jacte. Entonces no es una jactancia sobre la salvación, es un llamado posterior a la salvación, que es qué es lo que voy a hacer con mi salvación, cómo corro esta carrera, como Pablo habla, ¿cierto?, de que él corre esta carrera al blanco al cual fue llamado. Él no está corriendo para poder ser salvo, porque ya lo es, y eso es una seguridad que tenemos porque es un don de Dios. Amén. Sino que es la carrera que corro hacia lo que Dios me ha llamado a alcanzar en Cristo Jesús. O sea, la salvación es una plataforma. Por gracia yo alcanzo una plataforma la cual tengo al alcance, ¿cierto?, todo lo que Dios quiere que yo pueda alcanzar, lo cual no lo podría alcanzar, ¿cierto?, si no fuese por la gracia que Dios me dio en Cristo Jesús de ser salvo. ¿Amén? Porque sin salvación, o sin nuevo nacimiento, sin expiación por los pecados, por mucho que yo me esfuerce, no puedo alcanzar a ser digno, no puedo alcanzar a ser vencedor, porque la base es la gracia. Amén. Entonces, desde ese punto de vista, ver cómo no solamente podemos vivir en el reino y que no nos conformemos simplemente con ser salvos, sino para qué Dios me salvó. ¿Cuál es la carrera que me es propuesta delante? Y cómo poder vivir no solamente en el reino, sino vivir en las manifestaciones del reino. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos vivir en las manifestaciones del reino para poder manifestar el reino de Dios, hermanos. Y eso es sumamente importante porque nosotros tenemos que dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Amén. Bueno, y para poder introducir este tema, quizás me van a escuchar hablar harto de esto. Quiero ir a Job y quizás poder hablar un poco de Job, ¿cierto? Creo que hay hartos conceptos importantes en Job y quiero que nos enfoquemos en los personajes que nos encontramos en Job, ¿cierto? Creo que el personaje, ¿cierto?, el principal, ¿cierto?, dentro del tema, poético, ¿cierto?, es Job, ¿cierto? Porque se parte, hablando de Job y se termina, hablando de Job, ¿cierto? Sin embargo, el autor principal de esto es Dios, porque es Dios el que está obrando todo esto. Sin embargo, dentro de los personajes nos encontramos con 4 personas que fueron a ver a Job, ¿cierto? Independientemente de los otros personajes que nos encontramos como el diablo, la esposa, la esposa, de Job, los hijos, etcétera, etcétera. Y quiero que nos podamos, ¿cierto?, adentrar quizás a un tema que quizás es un poco difícil de digerir o de entender. Yo voy, a grabar esto para que usted lo pueda escuchar otra vez, ¿cierto? Y cualquier duda que tenga, hágala, porque este no es un tema sencillo, sino que tiene que ver con un tema clave del comportamiento que tenemos que tener en el reino de Dios. Y creo que en el libro de Job vamos a encontrarnos con 2 ejemplificaciones. Los amigos de Job,
¿cierto? Aunque no hay tiempo para yo darle todo lo que ellos dicen, etcétera, etcétera, texto por texto, ¿cierto? Pero sin embargo quiero que veamos a estos personajes que nos encontramos con Job, ¿cierto? Obviamente nos encontramos con Bilbat, Zofar y con el que más se enojó Dios, que es ay, aquí lo tenía anotado. Elifaz, Bilbat y Zofar. Nos encontramos aquí que todo lo que ellos dicen, ¿cierto? Cuando ellos confrontan, ¿cómo se llama? A Job, porque ellos vieron de que había un problema en Job, ¿cierto? Primero ellos llegan para condolerse con Job, ¿cierto? Y cuando Job empieza a hablar, a maldecir su día, ¿cierto? Y maldito el día que nací, etcétera, etcétera. Y cada vez empieza a expresar desde su amargura, a culpar a Dios por lo que él está viviendo, ¿cierto? Y a justificarse delante de Dios, porque, ¿cierto? El problema más grave en Job fue que él se justificaba, ¿cierto? Ellos notan el problema y empiezan a contraargumentar, ¿cierto? Y dentro de esa contraargumentación entra el acusarlo, ¿cierto? Ciertamente, Job, tú debes tener algún pecado. Entonces, ante esta justificación que él dice, yo soy víctima de Dios, porque Dios se ha ensañado conmigo, ¿qué te haré yo, guarda de los hombres? ¿Por qué tomas tus flechas contra mí? ¿Quién soy yo? Solo un mortal, ¿qué te voy a hacer? Etcétera, etcétera. Eso es justificación. Y más cuando, ¿cierto? Él dice, ¿quién me diera a mí, ¿cierto? Que yo pudiera contender con Dios y que, ¿cierto? Hubiese un árbitro entre ambos, ¿cierto? Y yo no tendría que temer, ¿cierto? ¿Cierto? A que Dios es todopoderoso. Entonces, ante eso, ¿cierto? Ellos logran ver un problema, pero yo les quiero proponer aquí, ¿cierto? De que su vista estaba limitada. Y muchas veces esta es nuestra condición en la iglesia. Nuestra vista para juzgar las cosas es bíblica muchas veces, en cierta medida, pero no está alineada al corazón de Dios. Y cometemos estos errores. Todo lo que dijeron estos tres personajes era real. Que el pecado tiene consecuencias, que si Job se arrepentía, ¿cierto? Iba a sacar la impiedad e iba a venir, la bendición de Dios, que Dios es justo, que Dios nunca va a ser injusto, etcétera, etcétera. Todo eso era cierto, pero nadie había podido ver el problema real de Job. Nadie había podido ver con los ojos y el corazón de Dios para ver lo que Dios estaba haciendo en Job. Entonces se dedicaron a encontrar causas, pero no encontrar propósito. Y si nosotros queremos llegar a ser líderes, si usted quiere llegar a influenciar sobre otras personas, a ser un ministro o una ministra de Dios, y antes que usted diga, no, que yo no tengo nada que ver con el ministerio, que yo no tengo nada que ver con esto, bueno, yo le digo una cosa. Para usted ser esposo, esposa, madre o padre, necesita tener, ¿cierto?, casi la misma categoría de un ministro. No hablo de pastor, evangelista, maestro, apóstol, profeta, sino de alguien que ministra a otros, alguien que influencia a otros, alguien en quien Dios tiene la confianza que voy a poder justamente tener una influencia en la vida de la otra persona de una manera consciente, llevándolo a los propósitos de Dios. Si no, no puedo ejercer la paternidad que Dios me demanda ejercer. Y más aún como cristiano. Porque ya hemos visto en los estudios de la autoridad, ¿cierto?, de que Dios le ha encomendado al ser humano ser cónyuge y como cónyuge ser padre. La base de la sociedad es la familia, aunque la sociedad ahora diga lo contrario. Y es una demanda porque dice, los creé a mi imagen. Eso habla de que la paternidad en conjunto en el matrimonio debe reflejar la imagen de la paternidad de Dios. Sabemos de que hay casos de fuerza mayor donde solo está el padre o en la mayoría de los casos donde solo está la madre. Dios puede suplir todo eso. Para Dios todas las cosas son posibles. Pero al punto que voy es que para poder nosotros ejercer esta influencia, este liderazgo, necesitamos nosotros tener esta capacidad de tener esta visión de Dios. Necesitamos nosotros de una manera consciente saber hacia dónde Dios quiere llevar nuestros hijos, qué está haciendo Dios en nuestros hijos, qué va a hacer Dios con nuestros hijos.
Pero para eso primero me tengo que alinear yo. Entonces, estos tres personajes, amigos de Job, tenían toda una buena intención, ¿cierto? Y tenían razón en todo lo que dijeron, pero no estaban en el lugar de Dios en el sentido de mirar la situación con una vista eterna, sino su vista era natural, ¿cierto? Muy bíblica, pero no dejaba de ser natural. Y nos equivocamos. Y nos equivocamos porque juzgamos. Decimos que no estamos juzgando, pero juzgamos o condenamos. ¿Sabe cuál es una de las diferencias entre yo juzgar una situación de alguien de una manera espiritual y juzgar a una persona de una manera condenatoria? Aunque sea muy bíblico, o sea, yo digo, esta persona está en esta situación por esto, porque la Biblia dice esto, porque la Biblia dice esto, tiene todos estos síntomas bíblicos y la persona está en esta condición. ¿Por qué? Una de las diferencias, que son muchas, es que cuando yo hago esto desde el punto de vista natural, por muy bíblico que sea o por mucho que ore, ¿cierto? Hay un pequeño sentimiento de superioridad cuando yo veo que mi hermano tiene algún grado de inferioridad o alguna debilidad que yo estoy logrando ver. Entonces, cuando lo ministro, lo corrijo, lo aconsejo desde esa posición superior. Que no necesariamente es que yo diga, ay, me siento superior, sino que es un sentimiento interno, lo cual imposibilita la sabiduría de Dios y me limita. Porque aquí vemos una contienda. ¿Quién tenía más sabiduría? ¿Quién dejaba callado a quién? Entonces vemos de que desde el punto de vista de los amigos de Job, querían simplemente hacer ver de que ellos tenían la razón. Y eso muchas veces nos pasa, y nosotros no podemos ministrar así a nuestra familia, y mucho menos a la iglesia. Y la mayoría de las familias y de la iglesia se está ministrando así. Por eso que los resultados son naturales, y no son espirituales. Por eso que los resultados son naturales y no son espirituales. Justamente por ese problema. Entonces, nos encontramos de que debemos crecer, y vamos a intentar ver aquí, en poco tiempo, estoy tratando de abrirle algo a mi hijo. En poco tiempo, ¿cuáles son los requisitos o los procesos que debemos vivir para poder alcanzar ese estado? Que como vemos es sumamente necesario para poder ministrar el reino de Dios como se debe ministrar. ¿Eh? Porque miren, nosotros podemos ministrar el reino de Dios de una manera, ilimitada, sí. Nos vamos a encontrar con algunos ejemplos bíblicos. Primer ejemplo bíblico que les quiero dar, por ejemplo, los fariseos. Jesús les dice, ¿cierto?, de que cargan cargas pesadas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Incluso les habla de el diezmo. Les dice, vosotros diezmáis la menta, ¿cierto?, ¿cómo se llama? El eneldo, etcétera, etcétera. Todo esto era necesario hacerlo, o sea, está bien que lo hagan. Sin embargo, habéis dejado fuera el amor, la justicia y la misericordia. Entonces, ¿estaban ministrando el reino? Sí, pero de una manera muy limitada que no provocaba un cambio espiritual, sino solo resultados naturales. Incluso hasta Jesús, en cierto grado, los recomienda. Y les dice, haced todo lo que os digan, pero no hagan como ellos hacen. ¿Amén? Entonces, recomienda. Incluso dice, no os engañéis, si no tuvieseis la justicia que tienen ellos, no podréis entrar al reino. Otro ejemplo, por ejemplo, es Apolo. Que nosotros vemos de que estaba ministrando el reino de Dios, pero solamente sabía solo hasta Juan el Bautista, y no tenía idea ni siquiera que era el Espíritu Santo. Y uno de los estandartes más importantes del nuevo pacto es justamente la promesa del Padre, el Espíritu Santo habitando dentro del creyente. Es una de las promesas incluso del Antiguo Testamento, donde dice, y borraré, quitaré las impiedades y habitaré en medio de ellos. Vemos de que era útil para la iglesia, estaba ministrando el reino de Dios, pero de una manera muy limitada, que quedaba solo hasta lo natural. Y muchas veces nosotros podemos estar ministrando así el reino, no solamente en la iglesia, sino en nuestras casas, de una manera natural, y los resultados solamente van a ser naturales. Los padres son los que más deberíamos saber hacia dónde van nuestros hijos en Cristo Jesús.
Y no solamente en lo espiritual, ver de que va a ser un profeta, de que va a ser un pastor. Puede ser que yo no tenga idea si es que tiene cierto un llamado para ser pastor, para ser profeta, pero en lo espiritual, hacia dónde va el carácter de mi hijo, de mi hija, hacia dónde Dios lo quiere llevar. Y obviamente eso me va a abrir un panorama hacia dónde lo va a llevar Dios, incluso en lo natural. Acuérdense que lo espiritual gobierna sobre lo natural. Amén. Incluso el mejor consejero de un hijo, de una hija, cuando tiene que tomar la determinación de qué estudiar, por ejemplo, debería ser un padre. Pero no por el hecho de ser papá, ¿cierto? Porque, miren, yo, ¿cómo se llama? En lo personal, ¿cómo se llama? Mi papá, ¿cómo se llama? Me dio, ¿cierto? Un consejo dentro de su sabiduría y de sus, ¿cómo se llama? Y de sus límites, con toda su buena intención. Me dijo, hijo, yo te recomiendo que estudies, ¿cómo se llama? Electrónica, ¿cierto? Porque es una carrera que está en auge, ¿cierto? Y con un título te va a dar, ¿cómo se llama? El dinero rápido, etcétera, etcétera, y, ¿cómo se llama? Todo lo demás, ¿cierto? Que creo de que desde un punto de vista natural fue un buen consejo. Sin embargo, ¿cierto? Pese a que yo le doy las gracias, pero sin embargo, faltó un conocimiento más profundo. ¿Cómo es mi hijo? ¿Qué le gusta a mi hijo? ¿Cuál es la vocación? ¿Cuáles son sus actitudes? Porque muchas veces nosotros como padres nos equivocamos porque nos proyectamos en nuestros hijos. Quiero que él sea lo que yo no alcancé a ser. Y él es una persona diferente, vive en un tiempo diferente, tiene un llamado diferente, tiene un propósito diferente al mío. Entonces, faltó un poquito, ¿cuáles son tus cualidades? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué disfrutas hacer? ¿Qué no te gusta hacer? Y quizás, ¿cómo se llama? Hubiese dicho, ¿sabes qué, hijo? Yo creo que podrías estudiar algo que tiene que ver con la enseñanza, por ejemplo. Porque he visto en todos estos años que es algo que te apasiona y que haces bien de una manera innata. Tienes ese don innato. Y aparte he visto que te gustan las, ¿cómo se llama? Matemáticas, etcétera, etcétera, y que tienes una facilidad para entenderla. Creo que en esas dos áreas podrías escoger y creo que, ¿cómo se llama? Te iría bien porque sería algo que harías con pasión y tienes un don innato para poder hacerlo. Por lo tanto, vas a explotar esa habilidad que tienes. ¿Amén? Entonces, pero para poder tener esa visión, necesitamos tener corazón del reino. Entonces nos encontramos con estos tres amigos de Job que estaban en la misma condición que Job. Por eso que al terminar el libro de Job, Dios dice, ninguno de vosotros ha hablado como mi siervo Job. Al dar esa frase, les muestra automáticamente que los tres amigos nunca fueron superiores a Job. Estaban en la misma condición de Job. La única diferencia era que Job estaba siendo tratado. Y estos tres amigos no se dieron cuenta que ellos también necesitaban arrepentirse como lo hizo Job. Y no tuvieron temor de Dios. Por eso que Dios los reprende. Dice, Job va a orar por ustedes. ¿Amén? Entonces, nos encontramos de que todo lo que dicen tiene razón, pero voy al punto de que es encontrar una causa y no encontrar un propósito. Hermanos, nosotros sabemos de que la mayoría de las cosas que nos pasan es por causa de nuestro pecado. Porque soy rebelde, porque soy flojo, porque no hice esto, porque no hice esto otro, porque aquí, porque me faltó hacer esto, porque tomé una mala decisión, con quien me casé, no tengo idea. Sabemos que todas esas cosas son consecuencias, pero ¿tenemos la habilidad de mirar más el propósito detrás o nos saciamos en muchas veces encontrar las yayas del otro porque nos sentimos superiores? Y sentirnos superior no es, ¿cómo se llama? Necesariamente te voy a pisotear, por fin llegó mi hora en que te voy a poder ningunear, sino muchas veces en que yo me sacio en encontrar a alguien que esté en una condición inferior a mí para sentirme que soy más santo, que soy el que doy, el que entrego, el que tiene el consejo, el que sí tiene sabiduría, no como él, y nos volvemos como el fariseo. En la parábola que dijo, ¿cierto? ¿Cómo se llama el Señor Jesucristo? Gracias porque no soy como este. Y aunque no lo oramos literalmente, pero muchas veces tenemos esa condición. Gracias, Señor, porque a mí me diste sabiduría, porque a mí me sacaste de esto, porque no estoy en esta condición de aquí, de allá, ¿cierto? Y yo, sí, gracias a ti he podido salir. Y nos limitamos nosotros a poder ministrar el reino de Dios. ¿Amén? Entonces,
necesitamos entender. Ahora, les quiero hablar del cuarto personaje de los que fueron a ver a Job, que es Eliú. Eliú, por lo que dice el libro de Job, aparentemente era el más joven, porque él espera hasta que los tres hablan, y cuando ya no encuentran argumentos para, rebatir a Job, y les parecía que realmente Job tenía razón en que Dios estaba haciendo una injusticia con él, ahí recién habla Eliú y dice: yo esperé que hablaran las canas, los años, la sabiduría, pero he visto que ustedes no han podido reprender la locura de Job, por lo tanto hablaré. Y él se pone a hablar. ¿Y saben qué significa Eliú? Significa Dios en él. Y hay frases importantes, porque en el Job 32:5, que probablemente ustedes tengan otra numeración, porque yo tengo la versión 1909 y en Job cambia un poquito, creo que son como 2 o 3 capítulos. Dice: pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos 3 varones, su furor se encendió. ¿Ya? Después vamos a ver el otro pasaje que les quería mostrar, que es el versículo 18 de Job 32. Versículo 18. Porque lleno estoy de palabras, y el espíritu de mi vientre me constriñe. Y aquí hablamos de que estaba hablando desde su espíritu. Habló desde el hombre espiritual. No esté pensando aquí, es que hermanos, que en ese tiempo que todavía no venía Cristo, sino que estamos hablando de un libro que es poético, que nos muestra ciertas condiciones. Y ya desde el nombre Eliú nos vemos de que cuando Eliú habla, estaba Dios en él. Entonces Eliú, en su reprensión a Job, toma otra perspectiva. No tratar de encontrar una culpa en Job, de decir: no, es que tú tienes que haber sido infiel, es que tú tienes que haber robado, es que tú tienes que haber hecho esto, algo tiene que haber escondido por ahí, que, como muchas veces hacemos, que debe haber una maldición, es que debe haber un pecado, que no está mal en sí mismo. Pero cuando nos enfocamos en eso y no vemos el propósito, todo lo que hacemos después, orar por la persona, ministrarle liberación, consejo, todo queda en lo natural y nos da un fruto espiritual. Vemos de que el enfoque de Eliú es diferente. Y léalo, hermanos. Vemos de que el enfoque de Eliú es reprender lo importante. Él dice: mira, contiende conmigo como si yo fuese Dios, porque yo no soy todopoderoso, yo no soy terrible, así que contiende conmigo y véeme a mí en lugar de Dios. Y empieza a hablar de las grandezas de Dios y de la insuficiencia del ser humano y de la locura que es tratar de justificarse y salir de los propósitos. Entonces Eliú enfoca el problema principal en Job. Eliú, dentro de su reprensión, logra poder dilucidar o sacar a luz lo que Dios quería trabajar en Job desde el principio, que era la soberbia de la justicia propia. Uno puede ver en Job muchas causas. Él dice: Señor, hablaré la amargura, ¿cierto? Cuando habla de que el temor que me espantaba me ha, sobrevenido. Entonces, uno puede decir de que hay muchas causas, entre ellas, ¿cierto?, el temor, que era una persona que constantemente tenía temor, ¿cierto?, a que Dios lo castigara, tenía temor al castigo de Dios, ¿cierto? Y vemos en Primera de Juan de que dice de que el que teme el castigo no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Por lo tanto, no había una relación estrecha. ¿Amén? Había un cierto agradecimiento, había una justicia, había una rectitud, pero todo quedaba en un nivel natural. Y eso nos genera una soberbia oculta, que es una justicia propia. Yo me empiezo a sentir que realmente soy digno de la gracia. Y no somos dignos de la gracia. Yo les hablé, ¿cierto?, al principio de que Dios nos exhorta a ser dignos, pero no dignos de la gracia. La gracia nos da la oportunidad de vivir como dignos hijos de Dios. Lo cual, esa posibilidad es una gracia. Por lo tanto, tampoco hay jactancia, o no debería haberla. Entonces nos encontramos, ¿cierto?, con este Job, ¿cierto?, que dentro de su justicia irreprensible, como ningún otro hombre en toda la tierra, y el mismo Dios da testimonio de eso, lo hizo tener una justicia propia, una altivez, escondida, pero estaba, que se dilucidaba en el temor. Entonces yo temo al castigo de Dios, a que Dios me rechace,
a que Dios me castigue, ¿cierto? Y me vuelvo altanero. Porque como cuando veo que Dios no me castiga y que Dios me bendice a mí y no al otro, me siento superior al otro. Porque creo que la bendición me la gané. Y me olvido que es por gracia. Y nos olvidamos de que mucha gente impía aparentemente vive bendecida. Mejores sueldos, quizás una tremenda casa, un tremendo auto, quizás nunca se enferma, etcétera, etcétera. Entonces, no necesariamente eso nos muestra el favor de Dios. Porque el favor de Dios está dado en Cristo Jesús. Y el favor de Dios está dado en que Dios nos tiene favor, en que nos deposita en sus manos, en el sentido de que tiene un trato especial con nosotros, no que nada malo te va a pasar, sino que tiene un trato de moldaje, de moldearnos, de que cada circunstancia, cada situación, nada va a pasar desapercibido en nuestras vidas, sino que todo tiene un trato, un propósito para poder moldearnos y llevarnos al propósito al cual Dios nos quiere llevar. Por eso que la Biblia habla de que somos pasados por fuego, que somos puestos para tribulación, que por muchas tribulaciones es necesario entrar al reino de Dios, etcétera, etcétera. Porque la gracia es que Dios se compromete con nosotros como un papá. Yo puedo ser muy buena onda con muchos niños, jugar con ellos, abrazarlos, darles besos, ¿cierto? Y todo lo demás. Incluso darles algo, ¿cierto? Quizás ¿cómo se llama? Un juguete, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Pero con ninguno de ellos tengo el compromiso de papá. Entonces mi hijo dice, bueno, mi papá con otros niños puede también ser, ¿cómo se llama? Cariñoso conmigo. Igual que conmigo. Jugar también. ¿Cómo se llama? Hablarles bien. Pero lo único que lo diferencia es que a mí me reta. A mí me castiga y a mí me disciplina. ¿O no? Entonces, desde su punto de vista, pucha, que fome, ¿cierto? Que con otros niños, ¿cómo se llama? Mi papá también puede jugar, también puede ser aquí, también puede ser allá, igual que conmigo, pero aparentemente la única diferencia que veo es que a mí me castiga y me disciplina. Y eso es porque con él tengo el compromiso de ser papá. A él yo tengo el compromiso de formación. Y no solamente el compromiso, sino la responsabilidad. De amor, de llevarlo a ser el mejor hombre que pueda alcanzar a ser. Y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que logre llegar a ser eso. No voy a estar exento de, ¿cómo se llama?, errores. Pero desde su punto de vista quizás esa es la diferencia. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios, muchas veces aparentemente vemos que esa es la diferencia. Y sí, esa es la diferencia. Y la Biblia lo deja claro. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como un padre castiga a su hijo a quien quiere, así Jehová te castiga. Hebreos 12 también dice exactamente lo mismo. A todo el que recibe por hijo le da azotes. Entonces, desde un punto de vista carnal, uno dice, no conviene ser hijo de Dios, ¿cierto? Porque mejor que Dios no me castigue. Pero el fin es ser partícipe de su justicia, que tiene que ver con carácter y tiene que ver con vida eterna. O con propósitos eternos. Entonces, por mucho que yo pueda hacer buena onda con otros niños, pero yo no tengo ninguna salvedad, ningún compromiso en el tipo de hombre o mujer que van, ¿cierto?, a llegar a ser. No es mi responsabilidad. Y en cambio con mi hijo sí. Voy a hacer todo lo necesario para que llegue a ser el hombre que debe llegar a ser, al cual fue destinado por Dios que llegue a ser, y igual con mi hija. Que llegue a ser la mujer la cual Dios la ha destinado para que llegue a ser. Aunque muera soltera, no. pero voy, ¿cierto?, al punto de que nos encontramos con ese propósito de Dios con nosotros. Entonces, Eliú logra dilucidar esto. Por lo tanto, el enfoque que le da a su reprensión a Job es diferente. Por eso que Job no le puede responder. Porque no está atacando, es que tú debes haber pecado aquí, porque si no Job, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, hubiese dicho, no, yo nunca hice eso que dices, nunca hice eso que dices tú, como le dijo, ¿cierto?, a los otros tres, nunca he visto otra mujer, nunca he hecho esto, y si he hecho esto, que me pase esto. Entonces, los otros se quedaron sin argumento, porque solamente estaban buscando causas para culparlo, para sentirse superiores, para sentirse los consejeros, para sentirse, en cambio Eliú, como Dios estaba en él, logró ver el trato de Dios sobre Job, que era esta justicia propia.
más profundo que el temor que me espantaba que me ha sobrevenido. Quería ver al lugar donde lo quería llevar Dios. Por eso que cuando termina de hablar Eliú, habla inmediatamente Dios. ¿Quién es este que oscurece el consejo y la sabiduría con sus palabras? Y ahí parte Dios. Le dice, cíñete los lomos, ¿cierto? Y dime, ¿dónde estuviste tú cuando yo hacía esto, cuando hacía esto otro, cuando hacía esto otro? Entonces, ni siquiera Dios lo acusa de pecado. Es que tú pecaste aquí, es que quizás viste, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Una mujer acá, que quizás hiciste esto, y ni siquiera le dice, es que la raíz fue el temor que tuviste, aunque sí lo es. Porque Dios estaba preocupado de algo más profundo. Entonces, cuando Job se ve confrontado, se da cuenta de la real condición de pecado, que era que no tenía una relación con Dios, que no estaba en el lugar que él pensaba que estaba delante de Dios, sino que estaba más abajo y más abajo de lo que debería estar. Se dio cuenta de la grandeza de Dios y de la insuficiencia del hombre. Y desde ese punto, cuando yo me doy cuenta lo lejos que está Dios de mí, por causa de su grandeza y por causa de mi bajeza, pero no de una forma intelectual, sino de una forma experimental, desde ahí empieza mi relación con Dios, y no desde otro punto. Entonces, recién cuando llegó a ese punto, dijo, me arrepiento. Hablaba lo que no entendía. Pongo mi mano en mi boca, Señor. Habla y yo callaré, enséñame tú. Porque se dio cuenta de la condición en que estaba y la grandeza del Dios Todopoderoso. Y desde ahí, desde ese proceso de darse cuenta de eso y arrepentirse desde esa condición, empezó recién su relación con Dios, y eso echó fuera el temor. Pero muchas veces nosotros tenemos temor a darnos cuenta y a reconocer y a hacer un mea culpa muchas veces que hemos herido gente, que nos hemos equivocado, que muchas veces que creemos que hemos sido víctimas de muchas cosas y realmente nosotros hemos sido victimarios y hemos solamente recibido las consecuencias de cómo hemos tratado a la gente, de cómo hemos sido, de cómo, etcétera, etcétera. Entonces nos da temor admitirlo porque se nos va a ir, ¿cierto?, de lo que nos afirmamos, que es nuestra justicia propia. Y como Job dice, y no dejaré mi justicia. Entonces, si queremos ministrar el reino de Dios en nuestra familia y en la iglesia, necesitamos salir de esta condición. Porque la mayoría de nosotros estamos en esta condición. Juzgamos. Miren, hermano, yo tuve un encuentro con la misericordia del Señor Jesucristo hace muchos años atrás, ¿cierto? Por algunas situaciones que viví, entre ellas pecados que yo cometí, ¿cierto? Muy vergonzosos, ¿cierto? Y siendo cristiano, creyendo ser espiritual, escogido de Dios, y caí en cosas, aunque hubo cierta manipulación y, abuso, ¿cierto? Pero cuando yo entendí, ¿cierto?, que esa era mi condición y que ya no tenía nada a qué aferrarme, ni moral, ni mérito alguno, ¿cierto?, pude recién entender el amor de Dios. Tuve que pasar por situaciones del borde del suicidio, ¿cierto?, de realmente sentirme que estaba realmente solo, ¿cierto? Y desde ese punto pude entender que realmente Dios me amaba porque me amaba. Porque ya no tenía con qué justificar el amor que Dios me tenía. Y llegó, ¿cierto?, un momento que Dios me dice, yo simplemente te amo, aunque tú me aborrezcas, y te voy a seguir amando. Entonces, esa condición impactó mi vida y ha sido la base de lo que soy, porque esa condición sembró un precedente eterno, que no necesitaba yo, ¿cierto?, hacer nada para que Dios me amara. Amén. Entonces, desde ese proceso, desde ese punto en adelante, cuando he tenido que ministrar, no solamente en la iglesia, sino en la familia, siempre he procurado
hacerlo desde este punto de vista, porque este punto de vista es algo que queda impregnado en uno, es parte de uno. Entonces, siempre que he visto una condición, ¿cierto? Y que he hablado esa condición con la persona, le he dicho, mira, ¿sabes qué? Estás en esta condición por esta causa, estás en esta condición por esta causa. Siempre extiendo la mano en ayuda. Pero mira, puedo orar por ti, hay que hacer esto, pero esto es algo que a todos nos puede pasar. Siempre digo eso. Porque sé que a mí me pasó, a mí me pasa, o tampoco estoy exento. Porque viví ese vacío. Entonces le digo, estás en esta condición, pero es algo que nos puede pasar, nadie está exento, así que tranquilo, lo único que tienes que hacer es arrepentirte, creer en Dios, seguir adelante, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Nunca he condenado. Y Dios sabe que no estoy mintiendo, aunque hay gente que cree que sí, lo he condenado, pero Dios sabe que no es así. De decir, tú estás en esta condición y te vas a quedar en esta condición, y tú estás aquí y ya estoy hasta aquí, ¿cierto? Y estás en esta condición y arrepiéntete porque estás en esta condición y eres esto y eres esto. Siempre he dado el tema, mira, estás en esta condición, es por causa de esto, pero esto es algo que nos puede pasar a cualquiera. Ora, cree, porque Dios te está tratando, porque Dios te quiere sacar de esto, Dios te puede sacar de esto otro. Entonces cambiamos nuestra visión. Cosa que desgraciadamente muchas veces cuando uno vive esa situación o pasa por una dificultad así, no lo encuentra en la iglesia. Porque estamos todos en la condición de los amigos de Job, encontrando causas que ciertamente las hay, y son ciertas, pero no encontrando propósitos. Y yo aprendí a ver los propósitos. ¿Amén? No todos quieren saber, o no todos están dispuestos a recibir el propósito que Dios tiene con ellos. Mucha gente se cierra por el temor a soltar su justicia, por el temor a realmente admitir que son nada, hacer un mea culpa, arrepentirse, reconocer, partir de cero, porque nos hemos afirmado en cosas que hemos logrado, cosas que hemos alcanzado. Entonces yo los insto, hermanos. Este es un tema que hay que desarrollar más. Este es un estudio que realmente empecé a hacer hace años atrás, por más que un estudio en sí, por las experiencias. Y realmente tenemos que pasar. Ahora, ¿cómo llegó Job a esa condición? A través justamente de llegar a este punto de lo más bajo. Yo les he dicho en más de una oportunidad, nosotros tenemos dos cosas que conocer: lo grande que es Dios, lo lejos que está de nosotros como seres humanos, en el sentido de santidad, de poder, de justicia, etcétera, etcétera, lo eternamente lejos que está por causa de su grandeza, y lo eternamente lejos que estamos nosotros por causa de nuestra inferioridad. Nos vamos a dar cuenta que no tenemos derecho a exigir nada. Pero en Cristo Jesús, Dios, independientemente que esa brecha existe, Dios sacó esa brecha. Y Él se acercó a nosotros como papá. Y eso nos va a impactar. Y desde ese punto de vista empieza nuestra relación con Dios. Y vemos de que Job terminó viviendo sin temor, sino en amor. Y muchas veces tenemos raíces de temor que no salen echando fuera un demonio, que no salen en un simple estudio, sino que se van a ir cuando nosotros dejemos el temor a hacer nada, a que la gente nos mire como ser nada, hermanos. Yo hace mucho tiempo perdí el temor a que la gente piense mal de mí. Incluso hasta injustamente. Por eso que muchas veces tengo la capacidad de callar ante las situaciones donde quedo mal. Porque ya no tengo nada que defender. Y quedé mal ante gente que para mí es, importante. Dios sabrá. Duele, todo lo demás, uno pasa el proceso, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Pero tenemos que llegar a esa condición, hermanos. Y no solamente eso, sino más, porque Dios es más que eso. Admitir que somos nada y soltar las cosas que muchas veces afirman nuestra identidad. Y, estar dispuestos, hermano, porque si no estamos dispuestos a eso, no vamos a estar dispuestos a ser menospreciados por la causa de Cristo, hermano.
Amén. Entonces, amados, los exhorto a eso. La manera de llegar a esa condición, que aunque suene simple, pero es la base de poder ministrar el reino en nuestra casa y en la iglesia, justamente es que tengo que llegar a la condición de quebranto, pero no de un dolor, ¿cierto? Un dolor que me duele, sino de quebranto realmente, de perder el temor, ¿cierto? Hacer nada, pero de una manera profunda. Realmente tener corazones de estar dispuestos muchas veces a ser juzgados injustamente, pero no con un ego dentro que diga, oh, estoy siendo juzgado injustamente, estoy padeciendo por Jesús, sino realmente muchas veces a dejar pasar la ofensa por alto muchas veces. Porque muchas veces la mayoría de los problemas que tenemos es por eso, porque no aprendemos a callar. O no aprendemos a hablar con sabiduría, o no aprendemos a hablar con un propósito eterno. Muchas veces yo, cuando he tenido que confrontar ciertas situaciones, he hablado no para defenderme. Porque miren, hermanos, todos tenemos en cada discusión que usted tenga, problemas con su cónyuge, con su padre, todos nosotros tenemos muchas cosas que decir. Y la otra contraparte también tiene muchas cosas que decir en contra nuestra. Y quizás todas las cosas que yo tengo son reales. Es que tú me hiciste esto, me hiciste esto otro, me hiciste esto otro, que me hiciste aquí, que me hiciste acá, que me hiciste esto otro, etcétera, etcétera. Y quizás las cosas que tiene otra persona también son reales. Es que tú también me hiciste eso. Entonces, ¿cómo vamos, cierto, a llegar a un punto? Vamos a estar, cierto, igual que Job con sus amigos, viendo quién es más, quién es más peor. Es que tú eres más peor. Ah, ya, entonces yo gané. ¿Será eso el reino de Dios? En cambio, cuando yo tengo un propósito de reconciliación, de paz, muchas veces cuando yo he tenido que confrontar ciertas situaciones, hay muchas cosas que pudiera decir en mi carne. Es que tú aquí, tú allá, etcétera, etcétera. Pero muchas veces cuando veo de que estamos llegando a cierto consenso, ¿para qué? Porque mi propósito no es hacerme ver más justo. Mi propósito es llegar a una reconciliación, llegar a un consenso, llegar a un acuerdo, llegar a la paz. Y eso tiene que ser en nuestra familia, tiene que ser en la iglesia. Porque muchas veces ministramos así. Y eso no es ministrar en el amor, eso es ministrar en el temor. Y el temor no es sentir miedo, tiritar, ¿cierto? Sino que muchas veces el temor es un orgullo camuflado. Porque el orgullo es el antídoto demoníaco del temor. Con la soberbia yo escondo el temor. Y muchas veces es una arrogancia religiosa. De sentirme más santo, de sentirme que estoy más bendecido, por lo tanto tengo una mejor condición espiritual que el otro. Y puede ser que sea cierto, hermano. Pero del hecho que yo me avale de eso, ya estoy pecando contra el amor de Cristo. Apliquemos esto como padres, amados. Fijémonos en nuestros hijos. No solamente en las causas de está así por esto otro, sino el propósito de Dios. Porque es una responsabilidad que tenemos que hacerla. ¿Hacia dónde va mi hijo? ¿Cierto? ¿Hacia dónde va mi hija? ¿Está así por causa de esto, por causa de una maldición, quizás por causa de un demonio, etcétera, etcétera? Pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué es lo que Dios quiere trabajar? ¿Dónde Dios quiere llevar la liberación que va a recibir, etcétera, etcétera? ¿Amén? Pero para poder hacer eso, primero tenemos que nosotros preguntarnos, ¿qué propósito es el que Dios tiene conmigo? Porque muchas veces nos enfocamos en las causas porque simplemente queremos dejar de sentir el malestar por las consecuencias de nuestras malas decisiones en el matrimonio, en la familia. Queremos simplemente que se nos arregle el panorama, ¿cierto? Entonces para eso queremos consejería, liberación, que está bien, pero solamente lo queremos para poder dejar de sentirnos mal o dejar de estar mal. Y eso es una vista limitada como los amigos de Job. Entonces necesitamos encontrar el propósito que hay detrás. ¿Para qué voy a ser libre? ¿Simplemente para no sentirme mal? ¿Para qué quiero ser bendecido en el trabajo? ¿Simplemente para, tener dinero? ¿Para qué quiero hacer esto? ¿Para qué quiero esto otro? Dios tiene cuidado de nuestras necesidades. Miren, hermanos, y con esto voy, a terminar. Yo hoy día
pensaba. O sea, ¿cierto? En estos días que, pasó esto, ¿cierto? Con, mi esposa, ¿cierto? Y con mi hija. Que uno dice, ¿cierto? Dice, Señor, o sea, ¿qué más desearía uno poder vivir a tal realidad del reino de Dios? Decía yo, que mi esposa pudiera haber tenido un embarazo de término. Y si se hubiese presentado una complicación, orar y que eso se hubiese sanado de una manera milagrosa y hubiese terminado con su, embarazo. Y créanme que esa fue nuestra, oración. Después, cuando nos vemos, ¿cierto?, enfrentados a esta, situación, ¿cierto?, orar para que dentro de lo que ya estaba, ¿cierto?, pudiera tener un parto. Oramos por eso, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Tampoco se pudo. Cesárea. Después de la cesárea, por una recuperación, milagrosa, ¿cierto?, tanto de mi esposa, como, de mi hija. Tampoco se pudo. Después mi hija queda, hospitalizada. Entonces, después, otra vez, Señor, obra de una manera, milagrosa. Tampoco se pudo, sino que realmente fue la, fototerapia la que logró sacar, la bilis del cuerpo para que los exámenes, ¿cierto?, estuviesen buenos. Entonces, voy al punto que no significa que Dios no haya obrado. Ojo con esto. Pero muchas veces nosotros atribuimos cosas milagrosas cuando Dios no ha obrado un milagro. Ha obrado, pero no necesariamente un milagro. Entonces decimos, y Dios obró milagrosamente, Señor, en mi hija. Yo sé que Dios obró y guardó de la muerte a mi esposa y, a mi hija, porque aunque los funcionarios de la salud tratan de, bajarle cierto el perfil para que la gente, pero uno más o menos sabe de que esto es una complicación que no es menor. Entonces, no es que Dios no haya obrado, por eso que muchas veces el mundo no nos cree, porque le atribuimos milagros a Dios que no son milagros. Dios obró detrás, pero no es un milagro, porque si yo voy donde, ¿cierto?, un médico, le digo, yo creo ciegamente que Dios obró milagrosamente, ¿cierto?, en mi hija, entonces el médico me dice, a ver, párate. Lo que obró en tu hija fue la fototerapia, sacó esto, así como ha obrado en un montón de niños que ni siquiera son cristianos. Yo sé que Dios obró en mi hija, ¿en qué sentido? Los guardó de la muerte, estuvo con ellos, estuvo con mi, esposa, ¿cierto? Y, mi mamá tuvo, una visión, ¿cierto? Que habían ángeles alrededor de, de mi hija, etcétera, etcétera, todo lo demás. Entonces yo decía, Señor, ¿y qué significa eso si no hay una sanidad? Evidentemente que es tu intervención. Entonces Dios, Dios, que me dijo, es que, ¿por qué crees que solamente yo obro de esa manera milagrosa? Y Dios me trajo una paz tremenda al saber que de todo este proceso que se estaba sanando naturalmente, Dios estaba trabajando en nosotros. En mi hija, en mi esposa, en mí y en todos los de la familia. Y quizás aún más. Todo esto estaba amparado bajo su mano. Entonces, desde ese punto de vista, yo me di cuenta de que estamos bajo el amparo de Dios, bajo el trato de Dios. Entonces empecé a ver justamente esto, el propósito, más que la causa. ¿Por qué no se sanó? ¿Por qué oramos y no funcionó? Sino ver el propósito. Tenemos que tener esa visión, para que realmente podamos vivir en las manifestaciones del reino de Dios sobrenaturales en las cuales Dios quiere que vivamos. Amén. Amén, hermanos. Como les dije, con eso quería terminar. Vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo, te doy las gracias por tu misericordia, por este tiempo para poder compartir. Y yo te ruego, Señor, que abra nuestra mente, que abra nuestro corazón, para poder desarrollarnos y vivir, Señor, en un nivel diferente. En un nivel, quizás esta no es la mejor palabra, pero en un nivel superior en el sentido de ser más humildes, más quebrantados, más dóciles, más dependientes de tu amor, más humillados delante de ti.
Yo te ruego, Señor, que obres esa condición, que despiertes en nosotros el entendimiento para poder entender que tenemos que cambiar, que tenemos que dejar, Señor, nuestras fortalezas muchas veces, en las cuales nos afirmamos incluso como cristianos. Perder el temor a admitir que nos hemos equivocado, que quizás hemos dañado, que quizás hemos cometido errores, y admitir que no somos lo que creemos ser, que no tenemos la moral que creemos tener, que no tenemos la razón en lo que creemos que tenemos la razón, y que no te conocemos como creemos que te conocemos. Aunque hemos vivido experiencias sobrenaturales, aunque nos has bendecido sobrenaturalmente, aunque hemos visto tu mano sobre nosotros de una manera quizás más poderosa que en muchas otras situaciones, pero quizás reconocer y perder el miedo a reconocer que aún así no te conocemos, así como lo tuviste que hacer con Job. Que no tengamos que llegar a esa situación como la que vivió Job, para recién admitir, de oídas te había oído, pongo mi mano en mi boca, ahora recién mis ojos te ven. Que podamos, Señor, ser quebrantados, Señor, por la disposición de nuestro corazón, Padre. Bendigo a cada uno de mis hermanos, y te ruego que los bendigas grandemente, de una manera profunda, a cada uno de ellos, Señor, por su preocupación por nosotros como familia, por su ayuda, Señor, sus oraciones. Quiero que los bendigas grandemente, Señor, a cada uno de los que está aquí presente. Bendiciones a todos los que se preocuparon de nosotros, Señor, miembros de la iglesia y también no miembros de la iglesia. Que bendigas de una manera especial, a mi suegra, Señor, por su apoyo, por su bendición, Señor, que bendiga de una manera especial, a mi mamá, por su apoyo como madre, Señor, que ha sido vital, Señor, para nosotros, con mi hijo, conmigo y con mi esposa hasta el día de hoy. Quiero rogarte, Señor, una bendición especial para cada uno de todos nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.